Buenos días amigos, esta mañana tan preciosa de viernes vamos a leer ahora nuestra, en nuestra mañanita. Vamos a leer Mateo 26, pero vamos a hablar acerca del complot contra Jesús. Vamos a leer Éxodo y vamos a orar porque es muy importante orar. Tenemos que dar gracias a Dios en todo lo que hacemos lo hacemos para agradar al Señor, y todo lo que hagamos, hagámoslo siempre de buena gana, sin enojarse. Así decían muchos, hágalo de buena gana. Así es de que en esta mañana queremos bendecir a todas las personas con la palabra del Señor, porque es la única manera como podemos bendecirlas. Y pidiéndole al Padre en oración que dé de su misericordia y dé siempre sabiduría, inteligencia y discernimiento. Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, porque derramas siempre de tu espíritu. Y gracias, Señor, por todas las cosas que haces en nuestra vida. Te amamos, te bendecimos porque tú nos amaste primero. Y gracias porque tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te agradecemos y queremos que tomes el tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender tus palabras y que no veamos las cosas que están escritas en la Biblia solamente como una historia, sino que es una realidad, que tú moriste por todos nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias, Señor. Úsanos, si te servimos en algo, úsanos, Señor. Y gracias, tú eres santo, santo, santo. Tú eres digno, digno, digno de alabanza, de adoración. Tú eres el Rey, el amo y Señor del universo, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, el que estuvo muerto y resucitó, el que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que enviaste, Señor, para consolarnos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo, en quien tienes complacencia. Muchas gracias, Señor, y todo te lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, y vamos a empezar. Vamos a leer acerca de la Pascua, porque aquí habla acerca de la Pascua. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para ustedes será este el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel. Voy a decirles que en la Pascua ahí comienza el año, para que ustedes vayan aprendiendo. En la Pascua empieza el año a contar para los judíos. Entonces, aquí dice el Señor: para ustedes será este el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego, y lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies, y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebrarán como la fiesta solemne para el Señor durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día haréis haréis que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, asimismo en el séptimo día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día, saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. En el primer, en el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, por 7 días. No se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Amigos, vamos a hablar que Dios le dijo a Moisés que era la Pascua, que ese representaba la fiesta del Señor, y les dijo que tomaran un corderito. Pero Dios también celebró dándonos a su Hijo Jesús. Jesús es el Cordero de Dios. Entonces aquí empezamos a leer Mateo 26, que habla acerca del complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Cuando terminó de hablarles a los discípulos acerca de Mateo 25, 26, el juicio de las naciones, Mateo 24, cuando Jesús estuvo hablándole a sus discípulos respecto a las señales y a su regreso, terminó Jesús de hablar todas esas cosas, todas esas palabras que le dijo a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? ¿Saben ustedes esto? Ellos debieron de haber contestado: sí, sí lo sabemos, o no lo sabemos. Y él dijo: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Dentro de 2 días iba a comenzar la Pascua en el pueblo de Israel, se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. Y Jesús dice: y el Hijo del Hombre, o sea, él, será entregado para ser crucificado. 2 días duró eh, este el sacrificio de Jesús. Miren, leímos Éxodo 12, era del 1 hasta el 27, pero quiero que lo deben de encajar, porque se iba a celebrar. ¿Por qué iban a hacer los judíos la fiesta? ¿Por qué la hicieron? Y que derramaran su sangre y la pusieron en los dinteles de su casa, porque iba a pasar el ángel de la muerte y iban a morir los primogénitos. Entonces, todo aquel que esté limpio por la sangre de Cristo no verá la muerte. Y si muriere en Cristo será levantado, será resucitado. Entonces, es muy importante saber que el Cordero de Dios, Jesucristo, murió en la cruz porque así lo destinó el Señor. El Señor sacrificó a su Hijo en su fiesta. Las fiestas de los judíos son las fiestas del Señor, no son las fiestas tradicionales o las fiestas que son costumbres o las fiestas como si fueran paganas, ¿no? En los pueblos de todo el mundo celebran la Pascua de una manera pagana, de una manera
de costumbre, de tradición religiosa, pero no debe de ser así. Entonces, entonces los principales sacerdotes, los del Sanedrín, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos dijeron, no durante la fiesta, o sea, celebremos la fiesta a nuestra manera. Pero Dios iba a celebrar su fiesta a su manera, porque Él estaba entregando al Cordero de Dios. Y Dios ya se los había anunciado en el libro de Juan. En el libro de Juan, Juan anunció desde antes. Juan 1:29 dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Entonces Juan está diciendo que Jesús es el Cordero de Dios. Y estamos hablando que cuando comenzó su ministerio Jesús era de 30 años. Y Juan anunció, he aquí el Cordero de Dios. Entonces cuando Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, nadie entendió. Nadie entendió eso. Entonces Jesús es anunciado como el Cordero de Dios y Dios iba a celebrar su fiesta. Dios iba a celebrar su fiesta, dando a su Hijo a morir en la cruz. Mientras los judíos celebraban su fiesta tradicional, como, como lo vamos a seguir leyendo. Entonces vamos a leer este episodio en la vida de Jesús en Marcos 14, del 1 al 2. Marcos 14, del 1 al 2. Aquí está. Mira. Habla también del complot para prender a Jesús. Dice, 2 días después de la Pascua, o sea, 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. O sea, ellos buscaban cómo sacrificar a Jesús. Ellos estaban movidos por algo para sacrificar el cordero, al Cordero de Dios. Y ellos decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, o sea, no lo hagamos. O sea, ellos en sus planes tenían no hacerlo en la fiesta. Pero como les digo, no era la fiesta de ellos, era la fiesta del Señor. Él iba a entregar a su Hijo Jesús. Lucas 22, del 1 al 2. Miren lo que dice Lucas 22, del 1 al 2. Hablando respecto a todas esas cosas. El complot para matar a Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, era uno de los discípulos. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría, cómo se los iba a entregar. Entonces, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Tenía que suceder, tenía que haber un traidor. Y apareció el traidor. Ellos buscaban cómo y no sabían cómo, no podían cómo, pero Dios ya había tenido un plan. Y ese plan estaba sucediendo. Entonces, vamos a leer Marcos 10 del 1 al 2, del 10 y 11.
Marcos, vamos a, ese ya lo leímos, pero tengo aquí Marcos 14, 1 y 2 y 10 y 12. Entonces Judas, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Esto fue muy triste porque a Judas vamos a ver que les dieron 30 monedas de plata. Hola, buenos días, Laila. Dios te bendiga. Gracias, igualmente a tu familia. Entonces, hermanos, vamos a leer ahora Lucas 22, del 3 al 6, del 3 al 6. Creo que ya lo leímos. Sí, era la situación de Judas, que por dinero entregó al Señor, por 30 piezas de plata. Acuérdense de eso. Entonces, vamos a leer Juan 11, 45, 53. 11, Juan 11. Complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, fíjense, que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron de los fariseos. A ver, aquí vamos a hablar que fue la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces aquí ya esa noticia se había murmurado por todo el pueblo. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, o sea, a María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, y vieron que lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: ustedes no sabéis nada, ni piensan en lo que conviene, que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo hizo no lo dijo por sí mismo, sino que como era él el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por toda la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y Jesús, y Jesús era buscado por todos, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué les parece?
¿no vendrá a la fiesta? O sea, buscaban a Jesús los fariseos, el Sanedrín, todos buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestara para que lo prendieran, para que le prendiesen. Entonces nosotros vemos que ya estaba el complot, estaba el plan para, para Jesús, para matarlo. Lo principal de esta situación, las palabras de Jesús hablan acerca de las promesas. Dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua? ¿Ustedes saben eso? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Faltaban 2 días y Jesús iba a morir. Estas cosas nosotros las vemos y, y mucha gente las hace así como que la Judea de San Martín, la Judea de tal ciudad, y hacen una representación, una obra de teatro que, que parece burla, porque mucha gente no se purifica, mucha gente no es sincera, no es santa. Entonces, vamos a decir que, vamos a proseguir, vamos a decir que el Señor tiene preparado su gran sacrificio en la Pascua. Entonces Jesús es ungido en Betania, en Mateo 26. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Faltaban 2 días para la Pascua, y ese día todo sucedió en 2 días. El día tiene 24 horas, y estaba Jesús en Betania. Y fíjense, ella derramó un perfume de gran precio, un perfume de alabastro. Acá en Juan dice, en el 37, Lucas 7, 37 y 38. Vamos a ver, Lucas 7, 37 y 38. Ahí estoy en el 8. Jesús en el hogar de Simón, el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, fíjense, él estaba pensando, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré,
no has cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, ¿quién es Jesús? Para muchos no saben. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Entonces, este es la mujer, porque estaban en Betania, María. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué es este desperdicio? ¿Quién sería el que dijo esto? Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Pero esto, porque esto podía venderse, dice, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendrán pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho, para memoria de ella. Qué impresionante, hermanos. Siempre vamos a tener pobres a nuestro alrededor, pero a Jesús no lo vamos a tener. Muchos no tienen a Jesús, muchos no lo aceptan, muchos celebran la Pascua como unas vacaciones, muchos están corriendo peligro en sus vidas, están jugando con fuego. Hace un momento estaba platicando con un muchacho y me decía él que él hablaba acerca de la fe, que él tenía mucha fe. Y me empezó a platicar acerca de que ahorita la fe es, es grande, que mucha gente está yendo que a Talpa, que a muchos lados. Y yo le dije, mira, yo era un ateo, era un hombre que no creía. Entonces, cuando mi esposa me llevaba al templo, íbamos al templo, pues yo me burlaba, porque no creía en Dios. Entonces, él dijo, no, pero tienes que mirar la fe de las personas. Y le dijo, mira, le dije, la fe de esas personas es ciega. La fe de esas personas es otra clase de fe, no es la fe de Jesús. La fe de Jesús es confiar en las promesas del Señor. Pero ya cuando empezamos a hablar de la verdadera fe y de la Biblia, la gente siempre te corta. Y me cambió la plática, se fue. ¿Por qué? Porque ellos saben que están mal, ellos no quieren que les diga a uno nada, ellos quieren ser sabios en su propia opinión, ellos quieren engañarse a sí mismos, ellos quieren vivir en el engaño. Entonces ellos quieren festejar la Pascua con unas lindas vacaciones. Tenemos que pensar en Jesús, tenemos que leer la Biblia, conocer a Jesús, saber el propósito. Nuestra Pascua es Jesús. Nuestra Pascua no es un rito y ni siquiera hacen lo que el Señor dice. Son ovejas que no tienen pastor y quieren comer pastos secos. Entonces ese día antes de su muerte Jesús, porque
dice que dentro de 2 días, o sea, iban a pasar 2 días, Jesús empezó a instituir la cena del Señor. Aquí vamos a leer el 26 de Mateo 17, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? O sea, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, ya estaban empezando los preparativos de la fiesta, de las fiestas judías, de los judíos. Él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que a uno de ustedes me va a entregar. Jesús está diciendo lo que leímos acerca de Judas, uno de los 12, que se llamaba Judas, fue a los principales sacerdotes y él les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Entonces Jesús está diciendo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, usted puede imaginarse, ¿qué era lo que comían? Lo que leímos al principio, habían preparado un cordero, estaban comiendo carne asada. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús hace una representación porque Jesús es el Cordero de Dios, pero Jesús tomó el pan y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Beban, bebed de ella todos. Dice, tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo diciendo, beban de ella todos, o sea, una copa. Porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Se está hablando de la sangre. En Éxodo 24, del 6 al 8. Vamos a ver qué dice, por qué dice eso. Éxodo 24. Vamos a tener más información. Éxodo 24. Éxodo 24 del 6 al 8. Aquí dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. O sea, es una representación, es la sombra de y figura de Jesús en el Antiguo Testamento, de que Él es el Cordero de Dios y que Él es nuestra Pascua. Entonces, aquí dice el Señor, la sangre rociada del sacrificio de los holocaustos sobre el pueblo, sobre el altar,
representa la sangre de Cristo cuando Cristo iba a ser crucificado. Entonces habla de la copa de vino que representa la sangre de Cristo. Beban de ella todos porque esto es mi sangre. O sea, está hablando, representando el vino, el jugo de uva. Beban de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto que es el sacrificio de Jesús. Dice, porque muchos, porque por muchos es derramada para remisión de pecados. La sangre de Cristo es derramada para perdonar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. En el reino de Dios vamos a beber el vino de las bodas del Cordero. Aquí tenemos otro versículo que es Jeremías 31. Vamos a leer Jeremías 31. Y miren lo que dice. Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, o sea, no obedecieron, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, tenemos que aprender de la obra del Señor, la fiesta de la Pascua. Entonces, acuérdense que Jesús aquí en el complot que tienen los fariseos y el Sanedrín, los religiosos, Jesús está hablando que ya se va a celebrar la Pascua dentro de 2 días, o sea, Jesús va a ser entregado ese día. Y habían pasado ya 3 años y medio desde que Jesús empezó su ministerio a la edad de 30 años. Acuérdense que hemos estudiado que a la edad de 30 años todos los levitas empezaban su ministerio al servicio del templo. Y Jesús empezó su ministerio a los 30 años como sacerdote. Porque Jesús es el real sacerdocio, Jesús es el sacerdote según la orden de Melquisedec. Todas estas cosas nosotros las vemos, que Jesús es el Señor y Jesús es nuestro sacrificio, nuestro Cordero, para que celebremos la Pascua este día, celebremos a Jesús. Jesús es nuestra esperanza bendita. Jesús con sus promesas nos ha dado su herencia. Jesús, este es el Nuevo Testamento y Jesús murió. Y para que el Nuevo Testamento, un testamento tenga validez, tiene que morir el, el que, el que cede todo. Y Jesús murió y todas sus promesas están aquí. Cuando lees un testamento dice, dejo a, a mi esposa esto, dejo a mis hijos esto, y así, imagínense lo que nos ha dado el Señor. Nos ha dado grandes promesas para que nosotros estemos confiando siempre en Él. La verdadera fe, la fe que no es ciega, la fe verdadera en que Jesús es nuestro Cordero. Y lo vamos a celebrar en esta semana y nos vamos a gozar. Entonces, Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús habla, aquí este título está así, pero vamos a ver qué dice. Y cuando hubieron cantado el himno, o sea, ellos cantaron, o sea, imagínense, en la fiesta, se cantaban al Señor, porque David hizo un gran coro, estaba Asaf, estaban todos los levitas, todos los cantores y cantaban alabanzas al Señor. Entonces
Jesús está aquí instituyendo la cena del Señor y está hablando él acerca del pacto que él iba a hacer con los hombres, con la humanidad, dando su vida por nosotros, y él era el pan de vida y él iba a derramar su sangre preciosa. Entonces, entonces ellos cantaron, empezaron a cantar. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. O sea, ya habían transcurrido los días y esa noche Jesús iba a ser entregado. Y dice: ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Esto está en Zacarías 13:7, donde habla de que herido fue el pastor y las ovejas se descarriaron, se separaron. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Eso fue Mateo 16, habla de que Jesús resucitó, iba delante de ellos. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca me escandalizaré de ti, dice. Jesús le dijo: de cierto te digo, Pedro, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y ahorita todos podemos decir lo mismo. Todos podemos decir: yo no voy a negar al Señor, pero vamos a ver que Jesús nos ha hablado en su palabra que muchos van a traicionar. Serás traicionado por tus hermanos cristianos. Serás traicionado por, por, por cosas de la vida. Jesús habla acerca de la traición de Judas. Y hay muchos traidores aquí en este mundo. Jesús nos habló que vamos a ser aborrecidos. El hermano entregará al hermano, el hijo al padre y el padre al hijo. O sea, muchos a la mera hora van a entregarse unos a otros. Muchos van a perder su vida por temor a la muerte. Entonces Jesús está hablando que si nosotros tenemos comunión con Dios, Él nos va a dar poder para poder vencer. O sea, afirmémonos en el Evangelio, en sus palabras, en sus promesas, porque la esperanza del Señor es eterna. La esperanza de este mundo es corta. La esperanza de este mundo muere al final. Por siempre muere, porque la gente tiene esperanza de vivir y muere. Y se fue su esperanza, se acabó su esperanza. Pero la esperanza del Señor, esa permanece para siempre, eternamente. Entonces Jesús le dice esto a Pedro. Entonces Jesús, en un momento, él va hacia el Getsemaní a orar. Entonces llegó Jesús con ellos, o sea, caminaban ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Hasta él señaló: voy a ir allí y voy a orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. O sea, oren conmigo, velad y orar, dice el Señor en su consejo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Fíjense la manera en que Jesús ora al Padre. Nosotros también debemos de hacer eso en nuestra intimidad. Y orando, dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, o sea, él empezó a platicar con Dios, con su Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. O sea, esta copa, ¿qué significa la copa? Esta situación. A la verdad, dice Jesús, a la verdad beberán esta copa. O sea, este trago amargo, lo que viene en el futuro de la humanidad. Entonces, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. O sea, Jesús dejó de orar y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Estaban
allí. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? ¿Ni una hora has podido estar despierto? Velad y orad. Fíjate, les dice, velad y orad. No te duermas. Es que estoy cansado. Es que ya tengo sueño. Mañana me levanto muy temprano. No importa. Vela. Velad no quiere decir que te pases en vela toda la noche. O sea, velad quiere decir que no te duermas. Que te pongas a orar una media hora, una hora. Aquí le dice Jesús: así que no has podido velar conmigo una hora. Una hora está diciéndole el Señor a Pedro. No puedes velar conmigo una hora tan siquiera, Pedro. Y nosotros a veces hacemos oracioncitas de 3 minutos, de 5 minutos. Ay, estamos como los que, ay, angelitos, y que cuiden esas oraciones que son repetitivas. No, el Señor quiere que platiques contigo, que le des tu bitácora, que le cuentes tu diario, tu vivir. Dice el Señor, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, tú quisieras en el espíritu orar y todo, pero la carne es débil. La carne, nuestro cuerpo, tenemos sueño, nos cansamos. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Ahí viene Judas. Entonces en ese momento, mientras todavía hablaba con sus discípulos, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndanle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El pastor en ese momento fue herido y las ovejas fueron dispersas. Entonces vamos a leer el arresto de Jesús en Marcos 14, del 43 al 50. Marcos 14, del 43 al 50, miren lo que dice el arresto de Jesús. Vienen palabras diferentes en los evangelios que son paralelos al que estamos leyendo. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndanle y llévenle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro.
y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Aquí ya dice que era el siervo del sumo sacerdote. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. O sea, en ese momento empezaba todo. Ahora vamos a leer Lucas 22 del 47. Lucas 22 del 47 en adelante. Acá está. Aquí tengo 23, 22. Lucas 22 del 47 al 53. Ay, se pegó. Arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Aquí ya habla de una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vean la postura de los escritores, de los que escribieron la Biblia, cómo las palabras se completan, todo lo que Jesús habló. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón han salido con espadas y palos, habiendo estado yo con ustedes cada día en el templo. No extendieron las manos contra mí, mas esta es su hora y la potestad de las tinieblas. O sea, esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Una lucha, amigos. Juan 18 del 2 al 11. Miren lo que dice Juan 18. El arresto de Jesús. Y aquí terminamos este estudio hasta el arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, cuando entraron al huerto a orar. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. O sea, dice, conocía aquel lugar, él sabía que iba a estar Jesús allí, por eso él fue con los fariseos para entregarles a Jesús. El que le entregaba conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, aquí ya dice que Simón Pedro fue el que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Dice: Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco.
Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada, Pedro, en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, esta situación que voy a vivir en la cruz, de ser entregado y morir por ustedes, ¿no la voy a beber? Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Es lo que profetizó, porque él era el sacerdote en aquel año. Así es de que, hermanos, amigos, nosotros tenemos que vivir esta semana consagrándonos al Señor, viviendo en armonía, en paz, en amor, y que el Señor aumente la fe, la esperanza y el amor. La fe para seguir adelante, para seguir perseverando. La esperanza para esperar en las promesas de Jesús, ya sea que muramos o que sigamos vivos. Y el amor para poder amarnos unos a otros con todos nuestros defectos, con todas las situaciones que vivimos, soportándonos unos a otros con nuestros problemas. Tenemos que vivir, amigos, hermanos, en fe, en esperanza y amor. Que el Señor aumente su poder en nosotros. Que el Señor aumente ese poder. Gracias por su Espíritu en nosotros. Gracias porque no nos dejó huérfanos. Debemos de ser agradecidos con Dios. Tenemos que estar siempre listos para la batalla. Tenemos que aprender a obedecer lo que Dios nos dice. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que dar testimonio a las personas de quién es Jesús, de decirle a la gente: yo soy cristiano, y vivir como Él quiere que vivamos, amándonos unos a otros. Este es el gran mandamiento. Y quiero bendecirlos y agradecerles en esta tarde. Mañana, si Dios quiere, nos vemos aquí en otro programa. Y como me dijo una vez, a veces la gente dice que el Señor no nos habla, que sí nos habla, nos dice cosas, nos habla a través de su palabra, a través de un hermano, pero tenemos que tener el discernimiento bien listo, que Dios nos dé discernimiento para entender sus palabras, porque a veces, como dice un canto de un hermano, dice que me hago el sordo para pensar que no te he oído. Entonces, nosotros tenemos que poner atención a las palabras de Jesús. Jesús quiere que nosotros andemos en las obras que Él preparó de antemano, y debemos de andar en ellas. Si tú no haces algo, tienes que hacer. Velad y orar es una situación. Tienes que aprender a velar. Duérmete una hora más tarde. ¿Quieres orar con el Señor una hora más? Levántate temprano, más temprano, y ora. Velad y orar, que estés listo, preparado. Otra situación es de que debes de leer la Biblia. Debes de leer la Biblia, no leerla, me voy a aprender un versículo de la Biblia, pero pues ¿de qué te sirve que lo aprendas si no lo vas a poner por obra? Y hay que aprender a caminar, tener experiencia con Dios, o sea, una relación con Dios en obra. O sea, nosotros somos salvos por la gracia de Dios, sin las obras de la ley, sin cumplir así. Por el amor de Cristo cumplimos todas las cosas, porque en obediencia a Cristo se cumple todo. Cristo ya pagó el precio en la cruz y nos ha perdonado todas nuestras maldades, y pedimos perdón siempre a Dios, nos arrepentimos, porque a veces pecamos, a veces hacemos cosas que a Dios no le agradan, y tenemos que pensar muy bien. Hay situaciones en nuestra vida, hay muchas cosas que nos afectan en nuestro corazón, tenemos deseos, hay muchos que quieren formar una familia y no pueden, hay muchos que tienen muchos problemas,
muchos se han divorciado, muchos han tenido cosas muy tristes en su vida, pero yo les digo, amigos, hermanos, Dios, Dios nos ama, nos amó tanto que Él quiere que nosotros creamos en Él. Si ya vivimos una vida llena de pecado, necesitamos postrarnos y orar a Dios y decirle, Señor, perdóname. Tú eres el que ha hecho el pacto con nosotros y nosotros queremos recibir ese pacto y aceptar que tú eres nuestra Pascua, tú eres nuestro sacrificio, tú eres nuestro Salvador, nos has redimido, tu sangre preciosa has derramado para perdonar nuestros pecados. Y así de sencillo, arrepiéntete para que tú puedas nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, tú no vas a entrar ni ver el reino de los cielos. O sea, tú puedes ser un religioso, puedes ir a una iglesia, puedes a la que sea, hay tantas religiones, pero si tú no obedeces, tú no has nacido de nuevo. Si tú no amas a tu semejante, tú no has nacido de nuevo. Porque a veces nosotros decimos de palabra una cosa y de obra hacemos otra. Y el Señor nos ha dicho en su palabra, en Santiago, dice, seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque a veces oímos y no hacemos, y tenemos que hacer algo. Yo te invito a que hagas algo. Tú puedes hacer muchas cosas que Dios, no todos somos profetas, no todos somos pastores, no todos somos evangelistas, no todos somos, pero Dios nos deja un encargo. Orad unos por otros. La oración es bueno, dicen el ministerio de la oración, pero la oración, aparte de ser personal, debe de ser continua y debemos de estar orando por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la gente que amamos, por la gente que no amamos, que solamente se cruza en nuestro camino. Tenemos que orar por ella para que Dios la bendiga, para que Dios la perdone, para que se convierta. Y el mejor medio eres tú, hablándole al Señor de aquella persona. Y si el Señor en su misericordia, Él puede hacer algo, Él lo puede hacer. Pero Dios también ve el corazón de las personas orgullosas. A veces el Señor no puede hacer nada porque el corazón del hombre no entiende, aunque le prediques. No es de todos la fe, dijo Jesús. Así es de que tú puedes empezar a enamorarte de Jesús y empezar las primeras obras, que son orar, leer su palabra, cantar alabanzas, pero no cantes alabanzas así para satisfacer tu carne. O sea, canta esas alabanzas que honran al Hijo de Dios, que honran al Padre, alabanzas que son del Señor, no son ni de los cantantes, no son ni tuyas, son del Señor. Como la fiesta de la Pascua es una fiesta del Señor, no es una fiesta de los judíos, es una fiesta del Señor porque Él entregó a su Hijo. Él es el Cordero de Dios. Por eso cuando nosotros vemos que dice ahí que sacrificaban el animalito y lo ponían, lo asaban y de ahí comían, o sea, se comían el animalito, Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi carne, de ella tienen que comer. Y ellos pensaban a lo mejor, ¿cómo este nos quiere dar a comer su carne? No somos caníbales, no, eso no. Entonces imagínense, Jesús es el Cordero, el que no come ni bebe, no está conmigo. Si tú no comes ni bebes con el Señor, si tú no participas, si tú no eres obediente, no estás con el Señor. Y hay muchos religiosos que son como Caifás, que agarraron a Jesús, lo apresaron y lo llevaron a la muerte. Y muchos religiosos van a hacer eso con, con muchos cristianos que van a ser perseguidos. Porque así va a ser, amigos, así va a ser. Y conozca usted el futuro de la humanidad en Cristo. El futuro. Cristo viene pronto. Cristo va a regresar por su iglesia. Y Cristo va a volver por segunda vez a pisar Jerusalén. Si gusta ver el video pasado, ahí les explico el juicio de las naciones. Pero ahora hablamos de esta situación de que el Señor es nuestra Pascua. El Señor es nuestro sacrificio. Él es
todo para nosotros. Por eso tenemos que honrarlo. Muchas gracias, amigos, en esta mañana tan preciosa me despido. Y si, si mañana, si mañana no sucede algo, aquí estamos. Estamos esperando el arrebatamiento. Y si sucede el arrebatamiento, ya nos fuimos. Y espero que usted se vaya con nosotros, que todos nos vayamos con el Señor. Pero yo sé muy bien, tristemente, que no se van a ir muchos. Porque son poquitos los que siguen al Señor. No son muchos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere.